Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito a que abran sus Biblias en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 36 al 41. Vamos a terminar con Hechos capítulo 15. Volvemos a retomar el ministerio de Jesús hasta lo último de la tierra, pero hoy vamos a ver algo muy particular y ya se van a dar cuenta ahí. Luego de leer el texto, vamos a orar y voy a decir el título del sermón. Versículo 36 de Hechos 15 dice: Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades en donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro, y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Mas Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y viajaba por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Oremos una vez más. Señor, estamos delante de tu palabra. Señor, te rogamos que nos transformes. Cambia nuestras vidas, Señor. Tu palabra tiene poder para cambiarnos. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora, sabiendo que está con nosotros. Tu presencia está con nosotros, Señor. Has prometido estar con tus hijos, has prometido estar con tu iglesia. Estás aquí, Señor. Te damos la gloria y la honra, por eso te hemos alabado. Y ahora, Señor, con total reverencia, nos inclinamos a tu palabra y al mensaje, Señor, de tu palabra. Ayuda, Señor, mi torpe boca, Señor, mis torpes labios. Tómalos, Señor, para tu gloria y para tu honra, para que tu pueblo sea edificado, Señor. Que seamos restaurados por medios de tu palabra y que, Señor, salgamos transformados por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. El título del sermón de hoy se llama ¿Cómo tratar los desacuerdos? ¿Cómo tratar los desacuerdos? ¿Cuántos de acá nunca en sus vidas pelearon, tuvieron una discusión con otra persona? ¿Cuántos? Allá hay un ángel atrás. Cuidado. O tal vez alguien que es mentiroso. De los niños tampoco. Bien, no levantaron las manos. Todos tenemos discusiones. Todos tenemos desacuerdos. Todos tenemos problemas. Siempre va a haber desacuerdo entre las personas. Es raro que no surja una diferencia cuando hay muchas opiniones o distintos puntos de vista. Saben ustedes que hay un dicho popular distribuido hace muchos años entre los bautistas. Y el dicho cita de esta manera, dice: donde hay 3 bautistas, hay 5 opiniones. Donde hay 3 bautistas reunidos, hay 5 opiniones diferentes. Porque a veces uno tiene una opinión sobre otra, pero siempre va a haber diferencias. Y en esos momentos que llegan las diferencias, los desacuerdos, donde hay que definirse por algo que cada uno de nosotros sabemos que vamos a responder o afrontar una situación. Hay que ponerse de acuerdo en algo. Hay que establecer prioridades. Siempre se va a inclinar hacia un lado o hacia otro lado. También en esos momentos algunos prefieren estar tranquilos. Acá les voy a decir una lista de personas que encontré, ¿sí? Están los que vienen los desacuerdos y los problemas y dicen: yo quiero estar tranquilo, yo no me quiero preocupar, a mí no me molesten, lo que decidan está bien para mí. Esas son las personas que quieren estar tranquilos, que no quieren tener ningún conflicto. Prefieren estar del lado neutral, podríamos decir, bien con unos y con otros. Pero la realidad es que siempre van a tener una opinión. Siempre va a haber una opinión. Es imposible que nadie tenga una opinión que sea neutral. Siempre hay una opinión propia que aún se la guarda uno.
pero la tienen, está. Bueno, hay otro también. Algunos prefieren participar a veces de los desacuerdos, pero siempre están mirando, atentos, a la última palabra, a ver qué dice uno y qué dice otro. Y entonces cuando están ya casi todas las opiniones formadas, ahí salta. Y empieza a tirarse de uno o de otro lado, a ver dónde está la mayoría. Y me inclino para ese lado o tal vez tengo una opinión contraria acerca de otros. Esos son los que prefieren participar, pero están ahí, están atentos. Son necesarios también. Son necesarios porque opinan sobre algo muchas veces que no consideramos que hay que definir. Entonces también son buenos, son necesarios, son necesarios. Después están algunos de lo que no es necesario. ¿Conocen? ¿Para qué lo vamos a hacer? No es necesario. No, ¿para qué vamos a hacer eso? No nos pongamos en gasto. Vamos a dejar todo así como está. Esos son los no necesarios. Siempre sabemos que van a decir, no es necesario. Pero igual le consultamos. ¿Para qué vamos a hacer esto? No quieren problemas, están cómodos, están bien como están. Después hay otros. Yo le puse los no, o los no. Me acordaba que había un almacén cerca de la casa del hermano Johnny y le digo, ¿cómo se llama el almacén? El nono, me dijo. Y no, el almacén no tenía nombre. ¿Por qué el nono? Porque siempre dice, no tengo. No tengo. ¿Le iba a comprar? No tengo. No tengo. Bueno, hay personas que también son los no. No puedo. No es necesario. No quiero. No sé. Y esos también están, cuando hay que tratar cuestiones. Ahora, bueno, la lista puede seguir y ustedes se imaginan, ustedes le deben haber agregado otros, ¿no? Deben haber pensado otros. Pero lo cierto es que según las Escrituras, nosotros somos una preciosa creación de Dios, de una misma raza, de un mismo diseño, una misma especie, que procedemos de una sola pareja, que son nuestros primeros padres. Dios nos creó tan perfectos y tan preciosos que nosotros tenemos esa posibilidad de estar pensando, de estar teniendo opinión propia, de estar dando a conocer mis inquietudes o hacia dónde yo me puedo inclinar, de un lado hacia otro cuando se tiene que definir algo. Hay un libro que escribió un teólogo, Francisco Lacueva, llamado El hombre, su grandeza y su miseria. El hombre, su grandeza y su miseria. Y yo saqué de ese libro donde él dice, con un soplo salido de lo más hondo de su pecho, Dios hace vivir al Adán, aquel de arcilla, que iba a ser el primer hombre. El hombre resulta así, no solo un ser viviente, sino también espiritual, consciente y libre. Así es como Dios creó a todos, espirituales, conscientes y libres. El primer hombre fue creado así. Y nosotros traemos esa naturaleza, pero tenemos una naturaleza caída de nuestros primeros padres. Nos movemos bajo la esfera de que somos hombres de esta manera, como cita acá el autor. Viviente, espiritual, consciente y libre, pero afectados por el pecado. Entonces cada uno de nosotros tiene opiniones diferentes, puntos de vista diferentes y va a tener diferencias también. Donde hay muchas personas va a haber diferencias. Si nos tuviéramos que poner todos acá de acuerdo a ver de qué color pintamos las paredes, seguramente va a haber diferencias y va a haber distintas opiniones. Y esto no está mal en sí. El punto es que estamos luchando con una naturaleza caída. Si somos hijos e hijas de Dios, batallamos con un montón de conceptos o preconceptos que ya traemos, cosas que traemos de nuestra infancia, de nuestros padres, de nuestra familia. Y a veces estamos encasillados, encuadrados, ¿no? Estamos en un cuadradito y no podemos salir de ahí. No me muevas esto 1 centímetro porque me descolocás. Entonces estamos ya diseñados, somos distintos. Y ya no solamente distinto el hombre y la mujer por naturaleza o por diseño divino, sino que tenemos muchas cosas que Dios está trabajando en nosotros también. Dios está trabajando en nuestro carácter, Dios nos está moldeando, Dios
está trabajando en nuestros prejuicios, en nuestras tradiciones, un montón de cosas que Dios está trabajando y poniendo su mano sobre nosotros, sus hijos. Y para tener un desacuerdo, ¿qué se necesita generalmente? Como mínimo 2 personas, ¿no? Ustedes se ponen en desacuerdo ustedes mismos, se pelean ustedes mismos. Bueno, a veces alguno dice, no, qué tonto que soy, ¿cómo hice eso? Pero generalmente no tenemos discusiones fuertes entre yo mismo. Pero sí cuando hay 2 personas o 3, surgen los desacuerdos, surgen los problemas. Y si ya sabemos que somos criatura de Dios, con pensamientos, con opiniones, con conciencia, entonces, ¿cómo tratamos la diferencia entre nosotros? ¿Cómo tratamos la diferencia entre todos los que estamos acá? ¿Cómo tratás la diferencia con tu esposo, con tu esposa? ¿Cómo tratás la diferencia con tus hijos? ¿Cómo tratan los desacuerdos? ¿Cómo tratan la diferencia los niños que tienen que estar con otros amiguitos? ¿Cómo tratan esas cuestiones de los desacuerdos dentro también nosotros de la familia de la fe? Y más aún con propuestas cuando involucran el trabajo en la obra del Señor. Siempre nosotros nos hemos tenido que poner en acuerdo en ciertas cuestiones y no solamente yo tengo una opinión, sino que también la vuelco a hermanos en los cuales yo confío. Le digo, hermanos, tengo un deseo de hacer esto, ¿qué les parece? Y ahí pido la opinión, y ahí hay distintos puntos de vista, y eso es bueno, y eso es bueno. Y acá ingresamos a una respuesta que nos va a dar la Escritura en particular, con un suceso que ocurrió en los primeros años de la iglesia naciente, donde Lucas no lo deja pasar por alto. No lo deja pasar por alto porque nos está relatando el avance del Evangelio hasta lo último de la tierra, pero ahora va a surgir un desacuerdo entre 2 personas muy respetadas, no solamente en este tiempo, sino por nosotros, según lo que nos dice la Escritura. Hay un desacuerdo de 2 hombres, compañeros de viaje, compañeros de ministerio, hermanos de la fe, ministros de Cristo, como lo eran Pablo y Bernabé. Y todo este desacuerdo que va a surgir no va a terminar tan mal. No va a terminar tan mal. ¿Pero por qué no va a terminar tan mal? Por la providencia de Dios, que se valió de este desacuerdo para otros fines que Él ya tenía planeado. Entonces, y ahora sí ingresando ya al texto, deseo que podamos ver esto de manera particular, porque nos vamos a enfocar a no perder el punto de vista o el propósito inicial. Cuando hay un desacuerdo, cuando hay un problema, yo tengo que tener siempre el objetivo más alto en mente. No perderlo. Puede haber un problema, una discusión con tu esposo o con tu esposa, pero lo más alto es que Cristo tiene que ser glorificado. Puede haber un desacuerdo en la iglesia, pero lo más alto es que Cristo tiene que ser exaltado. No podemos perder ese concepto de vista. Cuando lo sacamos, perdemos todo. Perdemos todo. Y hay un gran desbarajuste. Entonces, cuando surgen los desacuerdos entre nosotros, podremos estar de acuerdo sí o no, pero siempre debemos tener 2 cosas en claro. En primer lugar, el propósito de lo que se quiere hacer. El propósito de lo que se quiere hacer. Y en segundo lugar, que confiamos en la providencia del Señor, que Él va a guiar todo conforme a su voluntad. Entonces vamos a partir de estas premisas, que para resolver o encarar los desacuerdos que van a surgir, tenemos que en primer lugar ver lo que queremos hacer, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar. Y en segundo lugar, confiamos en la providencia de Dios, que Dios nos va a dar su respuesta conforme a su voluntad. Y ahora sí vamos a entrar al texto. Noten acá el versículo 36. Después de algunos días dice que Pablo le dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades. Hasta acá todo bien, todo con normalidad. Ya la predicación del Evangelio está establecida, ya hay iglesias donde años atrás y meses posteriores fueron establecidas con la palabra del Señor. Y ahora Pablo hace lo que el Señor Jesús dijo que tenían que hacer. ¿Se acuerdan Mateo capítulo 28? Versículo 19, versículo 20, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Bueno, Pablo tenía esto en mente, hacer su ministerio. Entonces dice, volvamos a donde ya predicamos, volvamos a ver cómo están. Tenemos que hacer discípulos.
Por eso él tiene el deseo de regresar y volver a visitar algunas iglesias que ya habían recibido el Evangelio y también continuar predicando, donde todavía el Evangelio no había llegado. La intención era buena, pero su intención queda clara acá al manifestar. Noten acá, volvamos a visitar las ciudades donde predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Hasta ahí todo perfecto, va todo bien. Estamos cumpliendo el mandato. Lo está llamando a Bernabé, le está diciendo al que está ahí cerquita. No solo es ir y predicar el Evangelio, tenemos que hacer discípulos. Es un trabajo de muchos años hacer discípulos. Uno dirá, bueno, hasta acá va todo bien. Todo bien, versículo 36. Versículo 37, noten ahí. Bernabé dice, ok, bueno, excelente idea. Y en esta tarea, dice Bernabé, vamos a tener que llevar a otro hombre fiel para que nos ayude. Llevemos a Juan Marcos. Y ahí, chan, Pablo lo debe haber mirado con una cara. Juan Marcos. Ya hemos pasado la vida de Juan Marcos, cuando vimos Hechos capítulo 13. Bueno, después revisen los mensajes. Juan Marcos es Marcos, el autor del Evangelio, Marcos. Y a su vez era primo de Bernabé. Pero un joven muy querido, muy entusiasta. Pero había pasado algo ahí. Pero acá Bernabé le dice, llevemos a Juan Marcos para hacer esta tarea. Entonces, Pablo le dice, me imagino, ¿no? Hoy, Bernie, está todo bien con vos. Yo te amo, vos sabés cuánto yo te amo. Yo te aprecio, pero de verdad. Pero Juan Marcos, no. Vos sabés lo que pasó con Juan Marcos. Está todo bien, Bernie. Sigamos adelante, vayamos nosotros, busquemos a otro. Pero noten ahí el versículo 37. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, y 38. Pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia. Es como que Pablo acá está diciendo un no rotundo, un no rotundo. Es como que acá el versículo 17, cuando Pablo dice, o Lucas relata lo que Pablo opinaba, no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Entonces acá es un no rotundo y Lucas está escribiendo esto que él vio. Y a su vez que le contaron. Lucas está escribiendo y está exponiendo ahí lo que había pasado. Y nos está contando a nosotros y está diciendo, Pablo se opuso rotundamente. Pablo se opuso rotundamente a no llevar a Juan Marcos. Entonces, ahí ya comienza a haber una diferencia. Pablo le dice, Berna, ¿te parece llevar al que nos dejó plantado en Panfilia? Cuanto más lo necesitábamos, cuanto más trabajo había, cuanto más iglesias había que consolidar y que predicar nuevamente, ¿te parece? Es como que el argumento de Pablo, uno dice, a ver, vamos a tratar de ponernos de acuerdo. ¿Cuántos están de acuerdo con lo que Pablo dijo? Levanten la mano, ¿eh? ¿Cuántos están de acuerdo con lo que Pablo dijo? Que tenía razón. A ver, bueno, ahí levante. Acá no dice, la escritura no están cometiendo ninguna herejía, ¿eh? Si están de acuerdo, no. Solamente nos está mostrando una imagen gráfica de algo que vamos a aplicar. ¿Y cuántos están de acuerdo con Bernabé? Que hay que llevarlo por más que hayan desertado. A ver. Bien, bueno, ya sé con algunos que puedo contar. Para cierta tarea, no, otra no les voy a preguntar. Ya ahí estoy sondeando. Noten que la Biblia de las Américas utiliza el término, en lugar de apartado, quien se había apartado en Panfilia, dice había desertado. Desertado. Y es una palabra fuerte, desertado. O sea, nos abandonó.
No supimos más nada de él. Se fue, se borró. Juan Marcos nos dejó y se borró. Y es lo que Pablo le está diciendo acá a Bernabé. Para los que se perdieron la película del El abandono en Panfilia, ahí ustedes lo van a poder leer en Hechos capítulo 13, lo que sucedió. Y cuando Pablo y Bernabé comienzan su primer viaje misionero, ¿se acuerdan? Ellos fueron a Chipre y llevaron consigo para que les ayudara Juan Marcos. Y cuando ellos continuaban la gira misionera y viajaban a Perge de Panfilia, ahí se produce la deserción de Juan Marcos. Imagínense, tenés a un hombre en el equipo que predica, que está trabajando en la obra, que es un buen obrero, y de golpe no te sigue más y dice, yo voy a volver para el otro lado. Ahora, justo ahora, que estamos en lo mejor de la tarea, ¿te parece? Pero es que Juan Marcos no quería irse a otro lado para tomarse unas vacaciones. Él iba a hacer otras cosas también. Iba a seguir la obra del Señor. Sin embargo, esto a Pablo no le agradó, no le agradó. Y acá nos damos cuenta que muchas veces es como que los idolatramos a las personas, ¿no? Acá encontramos a un Pablo molesto. Porque ahí el versículo 37, el versículo 38, Pablo dice que él estaba molesto por esto. Porque nos deja ver cómo él le dice a Bernabé, nos abandonó, nos dejó en la obra, es un desertor, es alguien que se borró. Porque es una palabra fuerte que él utiliza, no estaba contento. Pero hermanos, el apóstol Pablo es un pecador como nosotros, era un pecador como nosotros. Bernabé también. Tenía sus flaquezas, tenía sus debilidades. Y nosotros tenemos que ver eso también en la Escritura. Y uno dice, ¿de verdad que Pablo se enojó? Claro que se enojó. Y acá está el desacuerdo. Lucas lo deja acá relatado para que vean que no todo en la obra era color de rosa. Y entonces acá está el desacuerdo. Y Bernabé también. Bernabé en desacuerdo con Pablo. ¿No se pusieron de acuerdo? Bernabé, el hijo de consolación. ¿Qué es lo que significa? Aquel que es amoroso, que busca a las personas, que las abraza. ¿Tuvo un desacuerdo con Pablo? Tuvo un desacuerdo con Pablo. Dos hombres del Señor. Y esto está registrado acá en la Biblia para que veas que vamos a tener conflictos y discusiones, pero que también la obra del Señor no se va a detener. No se va a detener. Y esto genera una fuerte discusión o desacuerdo entonces entre ambos, Pablo y Bernabé. Miren cómo lo dice el versículo 39, el énfasis. Se produjo un desacuerdo tan grande. O sea que no fue algo menor. Lucas está relatando acá. En primer lugar, el énfasis en el versículo 38, donde dice que Pablo no consideraba que debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado. O sea, dos veces, no fue con nosotros y no nos acompañó. Por eso Pablo estaba rotundamente no, porque lo que hizo, yo ahora no lo quiero en mi equipo, ya está, desertó, no lo quiero más. Se produjo un desacuerdo tan grande y el apóstol Pablo en otras cartas y escritos da algunos desacuerdos que procuraban ser solucionados. Pablo dice que para resolver conflictos personales, por ejemplo en Filipenses, capítulo 4, versículo 2, dice, tengan todos un mismo sentir. Tengan todos un mismo sentir, o ser de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que dos personas deben adoptar las mismas actitudes sobre todo. ¿Eso es tener un mismo sentir? ¿Que estemos de acuerdo en todo? No quiere decir eso. No vamos a estar de acuerdo en todo. Podemos tener diferencia, dice Pablo, pero tengamos la mente de Cristo. Esto lo dice en Filipenses. Pero acá lo que se está dando, no está diciendo que Pablo no estaba teniendo la mente de Cristo. Lo que se está mostrando es que tuvieron una diferencia, un gran desacuerdo y no se pusieron en concordia, en acuerdo. No hay una unión en lo que querían definir. Por un lado o por otro. Pablo tenía bien guardada en la memoria aquella triste partida de su ayudante.
En Hechos capítulo 13 nos dice que solamente Juan Marcos los desertó. Pero Hechos capítulo 15 nos dice cómo se sentía Pablo todavía. ¿No nos pasa eso a nosotros? ¿Pasa algo? Está bien. Pero pasa el tiempo y con esa persona que nos hizo algo, no quiero saber nada. No quiero saber nada. Desacuerdo. Conflicto interno también. Y Pablo pensaba que quien así les había dejado, entonces yo no me puedo fiar. ¿Qué pasa si lo llevamos a otra gira misionera y nos deja plantado en la primera iglesia que vamos? No, entonces no, ya está, no nos acompaña. Aunque no se exponen acá las razones que tenía Bernabé para volver a llevar a Marcos, porque no nos dice, acá nos habla del desacuerdo que tuvieron y lo que Pablo pensaba, pero no nos dice por qué Bernabé quería llevar a Juan Marcos. Y es de suponer, conocido el bondadoso carácter de Bernabé, hijo de consolación, supongo que él pensaba en dar a su primo una segunda oportunidad. Vamos a darle una segunda oportunidad, le quiero dar una segunda oportunidad. Yo sé que no es tan así como él hizo. Yo sé que no lo hace de esa manera, como tal vez estamos pensando. Seguro que capaz se corrigió de esa cobardía que tuvo con nosotros cuando nos abandonó en el primer viaje. Entonces Bernabé era un poco más sensible, un hombre de segundas oportunidades. Y yo sé que acá hay hombres y mujeres de una sola oportunidad y hay hombres y mujeres de dos oportunidades, ¿no? Hay aquellos que nos pasa algo y dicen, ya está, nunca más. A este no le digo que haga más nada. Y hay otros que, bueno, sí, vamos a darle otra oportunidad más. Vamos a dejar, vení, lo voy a llamar para que ayude. Vamos a dejar. Bueno, acá pasaba esto con Pablo y Bernabé. Y me encanta toparme con estos acontecimientos en las Escrituras. Porque me saca de querer idealizar a algunos hombres, en este caso como Pablo y Bernabé. Yo mirando este texto medio me desilusioné con Pablo, ¿no? Como se me cayó un ídolo. Pero, porque acá vemos que ellos son hombres como nosotros. Son hombres como nosotros, con sus flaquezas y debilidades. Donde mi mirada siempre tiene que estar puesta en Cristo, el hombre perfecto, que no tuvo defecto, que no traicionó nada de nada. En Él tengo que confiar. Pero hermanos, trabajamos entre personas y también tenemos que confiar un poco en las personas. Y más en los hermanos en la fe, aunque muchas veces nos hayan desilusionado. Estos santos varones eran hombres de pasiones y semejantes a las nuestras. ¿Se acuerdan Santiago cuando escribe Santiago 5:17? Los hombres de Dios que escribieron, hombres sujetos a pasiones como las nuestras, no son santos 3 veces santos. No, tuvieron su flaqueza, su lucha, sus debilidades. No son ángeles sin pecado. Y Lucas acá no oculta la tirantez que se produjo entre ellos y el versículo 39 es muy enfático. Tan grande que Lucas usa el término griego paraxiosmos. Que usted dice, ¿qué significa? Es una palabra donde dice que hubo un conflicto agudo. Cuando dice que hubo un gran desacuerdo, es un conflicto muy agudo, muy intenso, muy penetrante, con lo que expresa también que la disputa subió considerablemente de tono. Esa es la palabra que utiliza acá Lucas. El desacuerdo fue subiendo de tono. No se ponían de acuerdo y cada vez ellos iban como encendiéndose más. Uno defendiendo y el otro diciendo no. O sea, una viva discusión, podríamos decir. Y si llevamos esto al ámbito del matrimonio, donde también surgen desacuerdos, ¿no? Creo que todos los matrimonios tienen desacuerdos y algunas diferencias. Nosotros tenemos que saber, y decimos siempre, que puede haber desacuerdo entre nosotros, discusiones entre nosotros, pero pongamos las reglas de juego. Las reglas de juego. Pongamos a ver cómo discutimos.
Y entonces, lo primero que nosotros, y esto es algo que aprendimos, ¿no? Que dijimos, bueno, no nos vamos a faltar el respeto, no nos vamos a humillar, vamos a tratar de dialogar y de escucharse el uno y el otro, no interrumpirse. Entonces, en las discusiones sacamos como ese papel, ¿no? Es decir, no sacamos el papel, ¿no? Pero tenemos escrito, bueno, las reglas de juego son estas, a ver, bueno, ahora sí, vamos a discutir. Siempre tiene que haber una premisa mayor. Siempre tiene que haber un punto, un objetivo. Y ninguno duda que Pablo y Bernabé eran hombres de Dios y ellos querían hacer la voluntad de Dios. Pero Bernabé tenía otra perspectiva. Bernabé tenía otra perspectiva. Y nosotros vemos acá, y si nosotros tenemos que ver qué perspectiva veía Bernabé. Bueno, Bernabé veía la capacidad de Juan Marcos. Bernabé veía que Juan Marcos era un buen elemento para llevar a trabajar a la obra. Era necesario para el ministerio que quería que viajara con ellos. Como siempre mostraba su carácter deseoso de estar anunciando el Evangelio, de invertir tiempo necesario también para estar predicando el Evangelio. Y Bernabé tenía ese tiempo para con las personas. Por eso él siempre estaba cerca de las personas, Bernabé, alentando a las personas. Por eso es bien llamado hijo de consolación. Estaba cerca y animaba a las personas. Pero esta desavenencia entre Pablo y Bernabé fue tan fuerte que miren lo que sucede. Y Bernabé, versículo 39, se separaron el uno del otro y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mas Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y viajaba por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Y podemos pensar acá, ¿pero quién tenía razón entonces? ¿No? Algunos de ustedes están de acuerdo con Pablo, otros de acuerdo con Bernabé. ¿Quién tenemos razón? No dice acá el texto quién tenía razón. Lucas no lo escribe quién tiene razón. Porque acá lo importante no es quién tiene razón. Lo importante es lo que Lucas sigue relatando en el versículo 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió a otros lugares, entre ellos Cilicia, que era su país natal. Parece que en esta desavenencia tan agria, lo que sucede acá es como que Pablo dice, bueno, no nos ponemos de acuerdo para ir al mismo lugar, entonces yo me voy a otro lugar donde prediqué el Evangelio. Y él se vuelve a su Cilicia natal, como teniendo una añoranza de su pueblo. Él quería volver ahí. Pero noten que cómo Dios utiliza estas cosas. Porque Bernabé se va con Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. O sea, en este conflicto que hay, Dios lo utiliza para su gloria, haciendo que se produzcan, en vez de un viaje misionero, 2 viajes misioneros a distintos lugares. Y ya estaban los planes de Dios. O sea, el desacuerdo Dios no estaba mirando diciendo, bueno, pónganse de acuerdo. Uy, no se pusieron de acuerdo, a ver, ahora voy a tener que armar otro plan. Dios ya sabía lo que iba a pasar. Dios ya sabía que ellos iban a poner de acuerdo. Y Dios ya sabía dónde los quería enviar. Entonces ellos tenían planeado un viaje misionero. Se produce un desacuerdo y alguno podría decir, chau, se terminó la obra, acá no se pusieron de acuerdo, no se predica más. No. Ellos tenían una premisa mayor, predicar el Evangelio en todo lugar. ¿Tenemos desacuerdo, Bernabé? Sí, tenemos desacuerdo. No nos olvidemos que estamos predicando el Evangelio. No nos olvidemos que tiene que ser anunciado el Evangelio. Aún en medio de los desacuerdos vamos a hacer nuestra tarea. Y entonces se produce 2 lados donde van a escuchar la palabra del Señor por excelentes siervos del Señor. Pero Dios se sirvió, ¿no es cierto?, de estos planes. Pero no quiero terminar con esto, ¿no? ¿Qué pasó más adelante con Pablo y con Marcos? Porque uno dice, lo terminamos ahí. Pablo se fue enojado a la obra.
No, hermanos, él era un hombre de Dios. Ahí en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 11. Búsquenlo ahí, por favor. Miren lo que Pablo le dice, con mucho cariño. Dice, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Es Juan Marcos este. Y el tiempo es como que quizás trajo esas buenas razones, ¿no? De que ahora Pablo pudo ver la fidelidad de Juan Marcos con Bernabé en ese viaje misionero que acompañó a Bernabé. Y es como que tal vez Pablo tuvo una mejor opinión de Juan Marcos. Y hermanos, cuando enfrentamos desacuerdo, no debemos olvidarnos el propósito inicial por el cual estamos trabajando o estamos unidos con el otro. Sea en la iglesia, sea en el matrimonio, sea en el trabajo, sea en tus estudios. No te podés perder el objetivo inicial. Tenemos todos un mismo propósito y fin. Si nosotros estamos trabajando para el Señor, jugamos en el mismo equipo, pateamos todo para el arco contrario, nos vamos todos hacia adelante, no vamos hacia atrás, no nos hacemos goles en contra, no le pegamos a nuestros jugadores, tratamos de ayudarnos. Puede haber desacuerdos, pero todos tenemos un propósito y fin, y siempre los conflictos deben abordarse y resolverse en el Señor. Si luchás con el orgullo y el egoísmo, tal vez podés ser humilde y no egoísta. Porque a veces yo quiero hacer las cosas de la manera que yo quiero, porque para mí son las mejores. Y tal vez eso en mí es hay una alerta roja de orgullo. Entonces yo tengo que luchar contra el orgullo y tengo que tener humildad. Si estás acostumbrado a ser servido, ¿por qué no tomás una actitud de siervo en vez de que siempre te estén sirviendo? Vamos a tener conflictos personales, pero se pueden resolver por el poder de Jesucristo teniendo la mente de Cristo. De esa manera se resuelven. De esa manera yo trato con mi propia vida. Porque muchas veces ponemos el ojo en el otro y no lo pongo en mí. Porque tal vez el problema soy yo y no es el otro. Y me molesta el problema del otro porque el problema en realidad es interno mío. Entonces no es tanto un problema del otro en el desacuerdo, sino que es algo interior mío. Y entonces yo tengo que examinarme también a mí mismo. Y esto lo hizo Pablo ahora al considerar en sus últimos días que Juan Marcos era un útil instrumento del Señor. Ahora le dice a Timoteo, tráelo a Juan Marcos porque él es un ministro del Señor. Él te va a ayudar en la obra, es útil para el ministerio. Acá le dice a Bernabé, es inútil, no nos sirve, es un desertor. Pero él termina sus últimos días diciendo, Juan Marcos es útil. Vean cómo una persona se puede equivocar y cómo ahora puede cambiar de opinión. ¿Quién tenía razón entonces? Bernabé era hijo de consolación y él le dio una segunda oportunidad. Pero Pablo tal vez se adelantó en juzgar tan rápidamente. Pero ahora él lo reconoce y la Escritura nos deja ver esto de Pablo. La humildad, diciendo, es un siervo útil Juan Marcos. Tráelo para el ministerio, te va a ayudar un montón. Dice un antiguo proverbio latino, de sabios es cambiar de opinión. Y muchas veces, y acá cuando Pablo mostró serlo al corregir la mala opinión, que lo que Pablo decía tenía razón. Ojo, no nos equivoquemos, verdaderamente lo había desertado Juan Marcos, no era mentira. Eso era verdad lo que él decía. Pero él se disgustó demasiado con Juan Marcos. Nosotros vemos que incluso a veces quienes hemos condenado justamente, si después muestran ser fieles, debemos rendirle un respeto también y darle esa oportunidad.
Y esto claramente nos deja ver la Escritura. No solamente darles una oportunidad, sino de recibirle con alegría y con gozo, abrazarlo. Dejar atrás los desacuerdos, dejar atrás lo que me hizo y ver lo principal. ¿Me es útil para el ministerio? ¿Este hermano es un fiel cristiano? Sí. ¿Da testimonio en su hogar? Sí. ¿Predica a Cristo? Sí. ¿Te falló una vez? Una vez te falló. Dale otra segunda oportunidad, porque sigue siendo fiel. Si ves que su vida sigue siendo fiel, te va a ser útil y va a ser útil para tu vida. Y si llega la ocasión, darles buenas palabras a ellos también. Y también hablar bien de él a los demás. ¿Qué fue lo que Pablo le dijo acá delante de Timoteo? Él habló bien de Juan Marcos. Tráelo porque es bueno este hombre. Tráelo porque... Acuérdense que Timoteo sabía de todo este conflicto, hermanos. Cuando la iglesia se estaba formando, acuérdense que Pablo le predicó a Timoteo en el primer viaje misionero y se enteraron del desertor Juan Marcos, según Pablo. Sin embargo, ahora Pablo, delante de Timoteo, que ahora ya es un joven mucho más maduro, que está creciendo, ahora le dice, ¿viste Juan Marcos? Ese Juan Marcos que desertó, bueno, tráelo porque te va a ser útil, tráelo. Hermanos, si tenemos que afrontar los desacuerdos, tengamos en cuenta que tal vez nos podemos equivocar. Somos hombres. Pablo acá no se equivocó en lo que hizo este hombre, este muchacho, pero sí después cambió de opinión respecto de él y lo abrazó en su ministerio para que siga predicando el Evangelio. Que nosotros tengamos esta mente de Cristo, que tengamos ese amor. Tal vez ahora te haya pasado algo con alguien, no sé, yo no sé, pero tal vez tengas una opinión. Llévala al Señor, no pierdas de vista el objetivo, que tenés que glorificar al Señor. Y mirá ahora a ese hermano o a esa hermana que tal vez se pudo haber equivocado y ahora está cambiando, está dando frutos de arrepentimiento o que está creciendo. Dale esa segunda oportunidad en tu corazón. Porque a veces los matamos a las personas en el corazón. Hacemos algo que les cerramos el corazón y no queremos saber más nada. Recordemos, hermanos, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, esa persona que es como vos, es creación de Dios. ¿Se puede equivocar? Sí. ¿Puede tener errores? Sí, pero también puede cambiar. Y también Dios lo puede cambiar. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos a ver que podemos tener desacuerdo entre nosotros. Ayúdanos, Señor, a serte fieles a ti. Danos la mente de Cristo. Y, Señor, que cuando surjan los desacuerdos, que podamos tener en mente y presente de que queremos glorificarte en todo, que tu obra siga hacia adelante, Señor. No permitas que en medio de los desacuerdos, uno de los errores que podemos cometer, Señor, decir, Señor, no quiero saber más nada con vos, no quiero saber más nada con la iglesia, no vengo más a la iglesia. Señor, eso sería un gran error porque necesitamos tu palabra, necesitamos estar reunidos, necesitamos el uno del otro, necesitamos que tu evangelio siga siendo predicado. Señor, ayúdanos a atesorar esta palabra y ayúdanos a ponerla en práctica sobre todas las cosas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.